pero la gloria está ya aquí, así que con el nombre suficiente, fuego y poder. Gloria al Señor. Para mí es un gozo y un privilegio poder estar y estoy muy agradecido a sus pastores porque me han recibido con mucho amor, mucho cariño y es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Para mí, la verdad es que es un gozo. Cada vez que me dicen quieres compartir la palabra, pues estoy dispuesto porque vale la pena. El Señor es fantástico y les doy las gracias porque he podido disfrutar de la alabanza y de la adoración. Qué bueno, hacía tiempo que no estaba en ese tipo de alabanzas y vale la pena. Bueno, yo no sé dónde. El problema. Lo que quisiera compartir hoy, y vamos a tratar de hablar en el próximo día, es algo que el Señor está poniendo en mi corazón como una carga. Y es que por mucho tiempo hemos oído hablar del Evangelio de la Gracia. Pero eso no es el todo. Y claro, hay mucha gente que pues ha creído en el Evangelio de la Gracia y son salvos y gloria a Dios por ello, pero se sentaron en la iglesia, cantan, dan sus diezmos, sus ofrendas, van al trabajo y viven su vida a diario, pero se quedaron ahí. Y eso es un problema, porque el Señor no vino a predicar la salvación, Él vino a predicar el Evangelio del reino, como hemos cantado al final hoy. Que tu reino venga aquí. Él vino como rey, pero no hemos entendido que el Evangelio del reino es algo más que la gracia. Mateo 24:14 dice, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero la pregunta sería, ¿pero qué es el Evangelio del reino? ¿Qué es el Evangelio del reino? El Evangelio del reino, se lo digo, óigalo bien, después lo anota o lo anota y conforme lo digo. El Evangelio del reino es toda la verdad que Jesús vino a traernos, no solo la que nos salva de nuestros pecados, sino también la que nos recrea a su imagen y nos injerta en el cuerpo, nos injerta en el buen olivo, nos injerta en la iglesia. Así que hay tres partes en el Evangelio del Reino. Uno es, lo primero, el Evangelio de la Gracia, indiscutiblemente, ¿no? Si no, no entenderíamos. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. No es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, para que nadie pueda presumir. Por lo tanto, el Evangelio de la Gracia es lo básico, lo primero. Pero muchas iglesias se han quedado ahí. Y hay más, gloria a Dios, hay mucho más. No solamente soy salvo y me voy a ir un día con el Señor. No, hay mucho más. Y el problema es cuando la iglesia se conforma con, bueno, pues ya somos salvos, vamos a esperar a que el Señor regrese. Y todos los días ya se nos convierte en una obligación como si fuera nuevas normas. Fuimos liberados de la ley, pero ahora venimos hoy, pero tenemos que dar, tenemos que orar, tenemos que leer y tengo que estar en la iglesia. Claro que sí, pero no para ser salvo. Tenemos que venir para madurar, para crecer en el poder de Dios, para crecer en la vida de Dios, porque la segunda parte del Evangelio del Reino no es la salvación, la segunda parte es crecer en la vida, es el Evangelio de la vida. ¿Qué dice el Evangelio de la vida? Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Oye, ¿estás reinando por medio de Jesucristo? O la vida es todo el día, ay, qué carga, no puedo más. Hay cristianos que no pueden más. Y no porque haya mucho trabajo
o haya mucho esfuerzo. Hay cristianos que no pueden más porque todavía no han experimentado que el Señor vino a traer vida y vida abundante. Y el propósito del Señor para sus hijos en esta última etapa de la historia es que vivamos en el poder del Espíritu, es que vivamos la vida del Espíritu en Cristo, porque para eso vino, no solamente para salvarnos del pecado, sino para transformarnos y que la vida del Hijo se desarrollara en nosotros. Algunos textos, la pregunta sería, ¿cómo va a pasar esto? Pues sencillo, Romanos 7, 14, 8, 10, vamos a ser transformados conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8, 28, ¿recuerda? Transformados a la imagen de Jesús. Les explico una cosa. Pablo en Romanos 12, 1 y 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Saben lo que significa eso? Que si yo recibo al Señor y me gozo y me alegro y me bautizo y vengo a la iglesia y ya está. No. El Evangelio de la vida. El Evangelio de la vida es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ese Evangelio significa que yo tengo que hacer algo. ¿Qué es? Dice Pablo, transformaos. Primero, no te conformes. Y los cristianos nos hemos conformado muchas veces con lo que el sistema de este mundo nos ha ofrecido. No te conformes, no os conforméis. Conformarse significa adaptarse a las formas de este mundo, aceptar los principios de este mundo. Y el Señor dice, no, vosotros ya no sois de este mundo, como yo no soy de este mundo. ¿Me explico? En este mundo, no sé si lo han oído, seguro que sí. En este mundo, en el sistema del mundo, tanto tienes, tanto vales. Pero sabes, en el sistema del reino, lo que eres es lo que vales. Amén. Y el Señor quiere que seas transformado a la imagen de su Hijo. Porque ya lo imprimió en nosotros. Por eso dice, no os conforméis, sino transformaos. La palabra en el original, en el griego, es metamorfosis. Pablo está diciendo metamorfoseaos. ¿Sabéis lo que es la metamorfosis? Los niños se lo saben porque han ido a la escuela, han estudiado ciencias. El gusano que se arrastra. No sé si han visto los gusanos, pero los gusanos hay feísimos, con pelos, y se tira todo el tiempo arrastrándose por el suelo con unas patitas y caminando mucho y comiendo. Y lo único que hace es comer y seguir caminando. Y esos gusanos ni los pajaritos los quieren, porque son feísimos, son desagradables. Yo no sé si cuando era niño tenía una caja de gusanos de seda. Muchos, y los tocaba, eran blanditos y daba un repelús que hasta de tocarlos. Nosotros, cuando somos cristianos conformistas, somos como gusanos arrastrándonos. Ahora bien, cuando entendemos que el propósito del Señor para tu vida, para la mía, es que nosotros aceptemos que tenemos que recibir una metamorfosis, que tenemos que cambiar. ¿Sabe lo que hace el gusano, por ejemplo, el gusano de seda? Llega un momento en que ya está cansado de comer y de arrastrarse por el suelo. Y entonces el gusano de seda empieza a enterrarse en alguna manera, se encierra en sí mismo, ya no quiere nada con el mundo, se aísla de todo lo que le rodea, busca una buena esquinita y con la seda que él mismo produce va envolviéndose y apartando hasta que se aísla por completo y ya no se ve el gusano. Y ahí se queda.
Y todos dirían, ya está muerto. La Escritura, Pablo nos dice, vosotros fuisteis sepultados juntamente con Cristo por el bautismo y estáis muertos, porque si moréis con Cristo viviréis con Él. Pero tenemos que llegar a entender que tenemos que morir a la vida vieja. Tenemos que morir al sistema del mundo. Tanto tienes, tanto vales. No. Lo que soy es lo que valgo. Y yo soy un hijo de Dios. Fíjense si vales. Si tú eres una hija, un hijo de Dios, tú vales muchísimo. Tienes que reconocerlo, tienes que creértelo de verdad. No quería compartirlo, pero le voy a compartir algo de mi vida personal. En el 2017 organizamos lo que fue el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Hubo más de 1.000 jóvenes en la plaza de Madrid, en el centro de la plaza de la Villa, ¿no? En el centro donde está el famoso reloj. Ahí 1.000 jóvenes de rodillas alabando y adorando al Señor. Fue algo impactante. Y el congreso que se celebró y tal. Bueno, después de una semana de mucho trabajo y de mucho gozo, pues cogimos el tren y nos volvimos para Málaga, mi esposa y yo. Y llegando a Málaga, al día siguiente me llama el secretario ejecutivo de FEREDE y me dice, hemos recibido una llamada del Palacio Real que el rey quiere vernos. ¿Subes? Y yo, sí, claro. Hacía 30 años que ningún rey nos recibía. Una vez recibió a los protestantes el padre y ahora este rey. Le habíamos invitado al Congreso, no pudo ser porque era su primer viaje oficial a Inglaterra y coincidió con la misma fecha. Pero fue regresar y al día siguiente de terminar todo, llama que quería que fuéramos al palacio. Y bueno, fuimos unos cuantos, fuimos 12 o 13 personas. Y conocí allí al rey de España. Primero pasamos un montón de controles, de presentar papeles, DNI, no sé qué, comprobando quién era cada uno. Después otro control y revisando debajo de los coches, los perros oliendo. Y después nos fuimos un montón de kilómetros porque a la entrada del palacio no es el palacio. Allí es simplemente todo lo que es la zarzuela, es un parque nacional. Ves ciervos, jabalíes que se paran y te miran porque como nadie los caza ni nada, están allí súper tranquilos. Hasta que llegamos al palacio, salió el jefe de la Casa Real a recibirnos. Y dijo, hombre, por fin están aquí. Pues estaban esperando, pero aquí hay distancia y no se puede correr en el coche por aquella zona porque hay animales. Y después nos llevaron a una sala. Tenemos que esperar al ministro que tiene que presentaros. Bueno, y después de unos 5 o 10 minutos, pues fuimos entrando de uno en uno, saludando al rey, saludando a la reina y poniéndonos en una zona para tirarnos las fotos. Y había montones de periodistas, tiraron muchas fotos y después se marcharon los periodistas y estuvimos como media hora hablando con el rey. ¿Saben una cosa? Yo conocí al rey desde que nació prácticamente, porque está en todas las revistas. Lo que pasa es que él no me conocía a mí. Pero ahora, el Señor te conoce a ti, que Él es el Rey de Reyes, te conoce a ti desde mucho antes, desde que estabas en el vientre de tu madre. Dice la Escritura que Él estaba ya pensando en lo que iba a hacer contigo. Tú eres una persona especial para Dios. Pero no nos vemos especiales hasta que no nos damos cuenta que el propósito de Dios es la metamorfosis. Cambia. No te acostumbres, no aceptes el sistema del mundo. En el mundo tanto tienes, tanto vale, pero en el reino de Dios es lo que eres. Acepta la metamorfosis. ¿Sabe lo que ocurre cuando uno acepta morir? Y como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Cuando aceptamos el aislarlos y acabar con el mundo, se produce en nosotros una transformación. Y de repente aquel animal que había desaparecido empieza a luchar para salir
de esa crisálida y sale, y no sale un gusano, sale una hermosa mariposa llena de bellos colores y no se arrastra por el suelo, sino que vuela alto. ¿Por qué? Porque se produjo la transformación. Y el Señor te dejó aquí cuando lo recibiste, no te llevó con Él al cielo, porque hay un propósito en tu vida: ser transformados a la imagen de Jesús. Y si eso es así, tenemos que ver cómo, Señor, qué puedo hacer. Y si está escrito, el primer Adán fue un alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Eso está en 1 Corintios 15:45. Pues si el primer Adán era un alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Saben lo que ocurrió cuando el Señor se apareció en el aposento alto y estaban todos muertos de miedo, encerrados las puertas y las ventanas porque pensaban que también iban a ir a por ellos igual que habían ido por Jesús? Y se presenta delante de ellos, se asusta y dice: no temáis, soy yo. Y soplando sobre ellos, les dijo: recibid el Espíritu. En ese momento, aquellos discípulos que habían estado conviviendo con Jesús por 3 años, ya no iban a estar con Él. Y Jesús no iba a estar con ellos físicamente. Pero al recibir ellos ese soplo de vida nueva, entró el Cristo resucitado, el que es el dador de vida, el Espíritu que vivifica, entró en ellos. Y desde entonces se fue el miedo. Y desde entonces no le importaba morir por Cristo, porque habían experimentado que el Cristo que murió por ellos se había levantado de entre los muertos, le había pisado la cabeza a la serpiente y había estado declarándolo para siempre, que es el eterno Hijo de Dios, el Mesías que se levantó de los muertos. Y ahora dice: ahora te toca a ti, vive con mi vida. Y Él quiere que vivamos su vida aquí. Y eso significa transformación. Transformación. Tienes que empezar a mirarte como lo que eres. Una hermosa mariposa. Son débiles, son frágiles. Oye, pero pueden volar alto ahí. No hay ningún otro bichito que pueda tocarlos. Ellos vuelan y muestran sus colores. Porque aceptaron la transformación. Y hay algo que tenemos que estar dispuestos a entender. Y no me han dicho cuánto tengo que terminar. Yo sí, pero bueno, aguántenme un poquito más. No nos dijeron nunca que la vida cristiana iba a ser fácil. Pero algunos lo predican: ven al Señor y prosperarás y te irá todo bien y vas a ser una persona de éxito. El Señor lo que quiere es que agaches la cabeza y digas: hágase tu voluntad en mi vida como se hace en los cielos, en mi hogar, en mi entorno como se hace en los cielos. Eso significa: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando yo digo: Señor, quiero esto, quiero lo otro, pero no se haga mi voluntad, sino la que tú quieres, Padre. Y la voluntad del Padre era que Él fuera y pagara por todos nosotros. Miren, el Señor Dios lo hizo a su Hijo cabeza de todo cuanto existe. Él es la cabeza de toda la creación y el primogénito de toda la creación. Él es el Señor. Pero el mundo, algunos ángeles se rebelaron contra Él y engañaron al pobre Adán. Bueno, no era tan pobre, podía haber dicho que no, pero decidió decir que sí. Le explico, no es que el problema de la manzana ni nada de eso, no. El problema que tuvo Adán y Eva fue que
vieron que el árbol del conocimiento era atractivo. Y como vieron que era atractivo, pues decidieron, y bueno para comer, y bueno para alcanzar sabiduría, y decidieron desobedecer. ¿Saben por qué? Primero porque creyeron la mentira del diablo. Les dijo, es que Dios sabe que seréis como Él. Imposible que seamos más como Dios si nos hizo a su propia imagen y semejanza. Pero claro, entonces que Dios no quiere que seamos como Él. Y dudaron y desconfiaron. Porque lo que provocó después la acción de tomar la fruta fue la desconfianza. Quizás es que Dios me está engañando. Y como Dios nos creó para tener comunión, Él nos creó para que formásemos parte de su círculo íntimo de gloria. De tal manera que el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo y el hombre creado a imagen del Hijo, porque Él es la imagen del Dios invisible y nosotros llevamos la imagen de Cristo. El propósito era tener comunión, intimidad. Pero ¿sabe qué ocurre? Que cuando no hay confianza es muy difícil tener intimidad. No te vas a desnudar delante de alguien que después se va a burlar del lunarito que tienes aquí o de lo gordito que estás. No. Hay que tener confianza para poder tener intimidad. Por eso a veces a algunos nos cuesta trabajo orar, porque cuando oramos tenemos que abrir el corazón. Y me va a ver cómo soy. Pero vamos, entérate que ya te conoce desde antes que nacieras. Él sabe cómo eres y te sigue amando. Por eso lo que Dios anhela es tener intimidad con sus hijos. Pero tenemos que decir, aquí estoy. Otra vez, perdóname, renuévame, transfórmame, hazme a tu imagen, Señor. Necesito que tú hagas la obra. Y entonces empieza esa confianza y empezamos a tener una relación con el papá que nos ama. Pero si no hay esa confianza, pues no puede haber intimidad. Y aquello que estaba planificado para que llegásemos a ser parte de ese Dios triuno, empezamos a apartarnos y desobedecimos. Y lo primero que se sintieron fue vergüenza. Se miraron, estamos desnudos. Antes estaban revestidos de gloria, pero la gloria se les fue. Se quedaron desnudos y sintieron vergüenza. Y sintieron miedo. Y cuando el Señor se paseaba por el huerto y los llama, Adán, ¿dónde estás tú? Y estaban escondidos. Se habían buscado hojas de higuera para taparse. Por muy grande que fueran las hojas de higuera, ustedes saben que la higuera, cuando se han cogido higos alguna vez, saben que pica, que no vea esa lechecita que suelta, como no te pongan los guantes. Pues imagínense para hacer un slip de eso o un sujetador, sería terrible. Y el Señor dice, ¿pero dónde estás? Es que tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Miren, hay gente que no lo entiende. Déjame que este es un paréntesis de todo lo que quiero contarles, pero entiéndanme. Hay gente que no entiende que cuando Dios le preguntó dónde está, no es porque no supiera dónde estaba. Él sabía dónde estaba. Y le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? No porque él no supiera lo que habían hecho. Él sabía lo que habían hecho. Entonces, ¿por qué le preguntó? Una cosa. Cuando vivíamos en Ceuta, mi hijo era un niño chico y vivíamos en la antigua iglesia. Pero el antiguo edificio de la iglesia, el salón, era muy grande. No era muy grande, era pequeño. Pero tenía una lámpara de cristal de roca. Era preciosa. Y yo le decía a mi hijo, cuando vamos a salir, pero puedes quedarte, jugar, pero no juegues a la pelota dentro del salón. Hasta que un día vemos en el suelo que habían caído varios trocitos de cristal de roca y eso se echó a perder. Yo, ¿pero qué has hecho? Cuando
Tu hijo te dice, no, papá, es que vinieron mi amigo y no sé qué pasó. Y bueno, el viento, y has jugado a la pelota. Y te dije que no jugaras. No. ¿Cómo que no? Miren, y lo castigué. Dice, te castigué por no obedecerme y además por no decir la verdad. Lógico. Pero cuando Dios le preguntó a Adán y Eva, ¿qué es lo que has hecho? No es porque no lo supiera. Le estaba dando la oportunidad de decir, lo siento, perdóname. No hizo eso. Le echo la culpa a Eva. Eva, ¿qué has hecho tú? No, la serpiente. Y la serpiente no encontraba hueco donde esconderse. Pero al final todos le echaban la culpa a los demás. Eso es lo que hemos venido haciendo los seres humanos a lo largo de la historia. Yo no tengo la culpa, lo tiene el otro. No, la culpa de todo el problema lo tenía el pastor. O la mujer del pastor. Bueno, eso también se llevan muchas culpas. Y en las iglesias y en la vida cotidiana, el jefe que no me entiende, siempre hay que otros. Pasamos la patata caliente a otro. No la queremos tener en la mano. Llegó el Señor Jesús y dijo, la patata caliente se queda aquí. Yo pagaré. Gracias a Dios por él. Por eso es que su nombre es sobre todo nombre. Maravilloso Jesús. Dice, no, yo pago. Y fue a la cruz para pagar por nosotros. La oportunidad la perdieron porque podían haber pedido perdón. Y estoy seguro que como buen padre hubiese encontrado otra manera de restaurar lo que habían hecho mal. Pero lo que hicieron fue echar la culpa. Mira, este es el sistema del mundo. Le echamos la culpa a los demás. Pero en el reino, dice Pablo, ¿no sería mejor que aceptaseis la ofensa? Dice Pablo, ¿no sería mejor que aguantarais y no que cada uno se pelea uno contra otro? La vida cristiana no es un camino de rosas, es un camino de lucha. Pero esa lucha es porque se está formando en nosotros la vida de Jesús. Y es lo que Él quiere, formar su vida en nosotros. Por eso te dejo aquí. No te llevo al cielo porque todavía tienes que aprender algo. Y no solamente a dejar que el Espíritu Santo que vive en ti te transforme. También estamos aquí para una segunda cosa. Aprender a luchar como el Señor luchó. En el Espíritu. Algunos que aprendemos a enfrentar las circunstancias en las fuerzas humanas. Con mi inteligencia, con mi voluntad, con mi temperamento, con mi carácter. Pero el Señor no quiere que recurras a la vida del alma, porque tenemos que morir a la vida de Adán. Y tenemos que empezar a vivir la vida del Hijo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la forma de siervo, fue a la cruz, a la muerte, aceptó la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por eso dice Santiago, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis completos y cabales y que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios. O no dice falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y les será dada. Pero pida sin dudar, porque el que duda es como el amar, que es llevado de un lugar para otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre inconstante es de doble ánimo y ese no recibe nada. Así que, amados, cuando el Señor está queriendo formar en nosotros la vida del Hijo,
es precisamente para que se produzca la metamorfosis que necesitamos. Y cuando eso se está produciendo, duele. Y cuando eso se está produciendo, estamos sin poder recurrir a las circunstancias de este mundo, porque ya el Señor está diciendo, fuera, las armas con las que vas a tener que aprender a luchar no son armas carnales, son poderosas en el Espíritu, pero tienes que aprender, tienes que ser cambiado. ¿Y para qué todo esto? ¿Para ir al cielo? No, si el cielo ya te lo regaló, con la gracia, por fe, por medio de la gracia, pero para llevar, y fíjense qué interesante, Dios quiere que llevemos la imagen de su Hijo a todas partes. Y cuando alguien se acerque a ti, que tu manera de pensar sea como la del Hijo. Que tu manera de hablar sea como la del Hijo. Que tu manera de emocionarte sean las emociones que Él pone en ti. Que tu manera de comportarte sea las formas de Jesús. ¿Cuántas veces el Señor era áspero en algunas ocasiones? Pero hasta los que recibían sus respuestas ásperas veían que los amaba. Mujer, no le puedo dar la comida de los hijos a los perros. Si alguien te dice que tú eres un perro, quédate ahí, ¿no? Pero esa mujer tuvo la sencillez de corazón de decir, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué le dijo el Señor después? Mujer, grande es tu fe. Vete, tu hija está bien. Y fue liberada su hija en ese momento. ¿Por qué? Porque aún la aspereza del Señor tiene propósito. La desafió. Y el desafío fue que encontró a alguien que tenía fe. Y el Señor dice, eso es lo que yo busco. Que confíes en mí de todas las maneras. Cuando a veces parece que el Señor no responde nuestra oración, ¿qué pasa? ¿Qué habré hecho mal? ¿Qué está pasando, Señor? Si yo me porto bien, si yo doy los diezmos, si yo voy a la iglesia, ¿qué pasa? Y no queremos aceptar que lo que pasa es que Él está trabajando en nosotros para transformarnos. Y esa transformación viene a través del padecimiento, de las luchas, de la confrontación, de los ataques mismos de otros. Un pastor es un apóstol de Colombia, un día me dijo, mira, el Señor le dio una lección y él la contó como un testimonio. Él le contaba que, era el presidente de la confraternidad y era importante, y en un retiro donde estaban todos los pastores se levantó uno y empezó a atacarlo y a insultarlo y a ofenderlo, y le entró un grado de ir y cogerlo por la chaqueta pero el Espíritu Santo le dijo, cállate. Y se cayó, y se cayó, y se cayó, y estaba el hombre que no aguantaba, iba a explotar. Así que se levantó, lo votaron y lo quitaron de presidente. El hombre se levantó y se fue a su habitación. Y llegué allí y quería, ¿por qué me has dejado? ¿No me has permitido hablar? Y el Señor le dijo, tienes que aprender a traer y a echar todo tu vómito a los pies de la cruz, no a la cara de tu hermano. Aunque el hermano era el que le había ofendido a él. Pero ha escuchado lo que me ha dicho. ¿Ha visto? Y lloró toda la noche delante del Señor, echando todo su vómito allí, a los pies de la cruz. Y cuando me levanté, estaba en paz. El Señor me había oído. Él sabía que yo no había hecho todas esas cosas de las que me acusaron. Y tranquilo. Y cuando baja por la mañana en el hotel a tomar el desayuno, se encuentra de frente con este que lo había puesto verde.
y que lo había, ofendido en público y que además le había quitado el cargo. Y se encuentra y el hombre se queda mirándole, se miran los dos y el Espíritu Santo redarguyó. Y viene ahí llorando, pastor, perdóname. Dios me ha dicho que lo hice muy mal. Ah, vale, pues estás perdonado. ¿Saben lo que significa eso? Que Dios trabajaba en uno y en el otro. Porque al final de cuentas el propósito de Dios, tanto para uno como para el otro, es transformarlos a la imagen de su Hijo, para que la vida de Cristo en nosotros crezca. Pero para eso tenemos que aceptar la disciplina de Dios, el trabajo de Dios en nosotros. Wow, entonces, qué difícil, ¿no? No, no es difícil. Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza. En sí mismo, nosotros, nuestras propias fuerzas, no podemos vivir la vida cristiana. Pero si dejamos que Cristo viva en nosotros, somos más que vencedores. Y ese es el propósito de Dios. Deja al Señor guiar tu vida. Deja al Espíritu de Dios llevarte para un lado, para otro. Calla, enmudece. No te defiendas. Muestra humildad. Y encomienda tus caminos al Señor. ¿Cómo dice eso el texto? Y Él hará. No tenemos por qué defendernos. No tenemos por qué presumir ni acobardarnos. Simplemente tenemos que aceptar, Señor, sigue trabajando en mí porque quiero alcanzar el ser una mariposa. No quiero seguir arrastrándome. Y cuando Él nos saca de este sistema, porque el sistema de este mundo ataca y aprieta mucho. Hay que trabajar, hay que ganar dinero, hay que esforzarse. Miren, yo le te puedo decir, habíamos empezado. Sí, puedo un momentito más. No, yo no quiero hacerles esperar. Bueno, si veo a alguno que está durmiendo, se paro. ¿Saben una cosa? El Señor un día Yo tuve un problema en la iglesia. Fui 20 años el obispo nacional de las iglesias de Dios en España. Pero después de 20 años, algunos querían el cargo y me lo quitaron de mala manera. Y bueno, pues tuve que marchar. Podía haber protestado, podía haberme quejado. De hecho, mis hijos ya mayores empezaron a decir, oye, pero demándalos y no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo voy a demandar yo a la iglesia si he estado 20 años trabajando para ayudarlos y bendecirlos y ahora voy a ir yo en contra de la iglesia? Así que me callé y acepté la injusticia. Y honestamente les digo que era injusticia. Y el Señor me recordó, y ahora me encuentro que el paro me cubrió un año y al siguiente año eran 400 euros lo que entraban en casa y todavía tengo que pagarla, todavía estoy pagando la hipoteca. Así que con 400 euros y pagar una hipoteca que estaba un poquito más de 400 euros, pues no sabía ni cómo íbamos a comer. Pero el Señor me recordó una experiencia que tuve de jovencito en el seminario. Yo fui a estudiar a Alemania, a un seminario de la iglesia, y resulta que yo no tenía dinero. Trabajé, el Señor me ayudaba, pero no había mucho dinero. Y recuerdo el primer año, al primer mes, cuando nos mandan a los estudiantes de primero a hacer una campaña evangelística en la calle. Y yo llevaba zapatillas de deporte. Antes las de estas eran de lona, no sé si lo recuerdan, ahora están de moda de nuevo, pero antes eran unos zapatos de deporte de lona. Y aquella mañana cuando me desperté, hacía una nevada tremenda. Íbamos todos a la calle con la guitarra, nos poníamos a tocar la guitarra debajo de los chorros de aire caliente que salía del centro comercial
y a la gente que salía les dábamos un folleto, cantábamos. Lo único que sabía era cantar los coritos en inglés o en alemán, pero todavía no hablaba nada. Así que, y bueno, ese día pasé un frío en los pies, mojado todos los zapatos. Cuando me acosté le dije, Señor, tengo frío en los pies y no tengo para comprarme unos zapatos. En la mañana le dije eso al Señor, fuimos a evangelizar. Y por la tarde, el que lideraba el grupo nos dijo, mira, no vamos a ir a cantar porque un señor nos ha invitado. En Alemania es muy típico el Kaffee und Kuchen, café y tarta, ¿no? Y bueno, pues bueno, pues fantástico. Un día que nos pasamos frío los pies. Por la tarde, pues vamos a la casa de ese señor y era un cartero que se había parado, luterano, pero creyente, y el hombre dijo, no puedo ayudaros a los estudiantes porque no tengo dinero, estoy trabajando de cartero, pero venía a mi casa y tomaba café y tarta. Nos invitó a todos los que estábamos allí con la guitarra tocando en la calle. Y fuimos y el hombre nos contó, yo no me enteraba de nada porque tenía un compañero que estaba aprendiendo inglés y yo también aprendiendo inglés, pues lo que me traducía él. El caso es que al terminar nos dijo, no puedo ayudaros, pero venid conmigo. Y nos lleva a la parte de atrás de su casa y entramos en la parte trasera y había allí, era un almacén. Él había tenido una zapatería, una tienda de zapatos. Y estaba allí y sacó una bota y dice, esto te puede quedar bien. Y lo poco que yo entendía, sí, pero pues mira para abajo lo que valía la bota. Era una bota de media caña hasta los tobillos, forrada de borreguillo por dentro, de piel. ¡Wow! Y me la quería vender. Digo, ¿quiere venderme a mí y no tengo un duro? Sí, pero, hombre, y que te la pruebes, que no, ¿cómo? Probar, me da vergüenza de probármela para decirle que no. Y, bueno, me la probé y de verdad me quedaba, él tenía ojo para los zapatos, me quedaba bien. Las botas me quedaban perfectas. Y viene con un bote de crema dice, esto es grasa de caballo para la piel de la once. Y encima tengo que comprarle, dile que no. Y me la quité y se la voy a dar. Hasta que el otro entiende que yo que no puedo pagarle. Dice, no, si dice que estas botas son para ti, te las regala. Y la crema también. Me quedé con la boca abierta. Yo no sé si ustedes conocen cómo es el carácter de los alemanes, pero yo me fui para él y le di un abrazo. El hombre se asustó un poco y le di un abrazo al aquel alemán, porque él no sabía que por la mañana ya lo había dicho el Señor, tengo frío en los pies. Y por la noche cuando llegué a casa, le dije, Padre, gracias, porque tengo zapatos y además de abrigo, tengo unas botas bonitas y además que me abrigan por dentro. Y dije, gracias, Señor. Y cuando me quitaron y me quedé sin dinero y ya parecía que no servía para nada, el Espíritu Santo me recordó, ¿te acuerdas cuando eras estudiante y no tenías nada? Y yo te proveí de zapatos. Sí, Señor. Pues yo sigo siendo el mismo. Les puedo decir que no me habían invitado tantas veces a predicar y yo no sé cómo, pero tenía dinero para mantener a mi familia y pagar la hipoteca. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. El Señor está trabajando en tu vida y tenemos que recordar quién es. Él es Jesús, el Mesías, el que dice, puedes confiar en mí. Y cuando confiamos en Él, se restaura la relación. Y entonces empezamos a tener intimidad. Y cuando tenemos intimidad con Él, empezamos a crecer. Y entonces empieza a ver la vida de Jesús en nosotros. Necesitamos más de Él. Porque el Evangelio del Reino es el Evangelio de la gracia, pero también el Evangelio de la vida en Cristo.
de vivir en el poder del Espíritu. Pero hay algo más. Y el tercer punto del Evangelio de la Gracia es el Evangelio de la vida en el cuerpo. Porque no hemos entendido todavía lo que es la iglesia. Pablo lo compara con varias cosas, con un edificio, con un árbol. Dice en Romanos 11, 17, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de las ricas savia del olivo. ¿Qué significa esto? Que éramos ramas perdidas por ahí. Él nos ha injertado en el cuerpo y somos parte del cuerpo de Cristo. Tú eres importante porque la vida de Jesús fluye a través de ese árbol de vida y entra y te llena y tú puedes llevar fruto y mucho fruto. Claro que ocurre un problema, que el padre es el labrador y el padre dice, pero estas ramas no me sirven, y te las va cortando y te poda, y la poda duele, pero es para que lleves más fruto y para que lleves mucho fruto y ese fruto permanezca. Y la iglesia que se deja podar, la iglesia que acepta el trato del Señor y el individuo que acepta el trato con el Señor, va a ser ese árbol fructífero. Va a llevar fruto y mucho fruto y va a permanecer. También Pablo lo compara con un edificio, ¿no? 1 Corintios 3, 9, 10, 11, 12 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El verso 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Pero no queremos el fuego, queremos la gloria sin pasar por el fuego. Pero no se olviden que cuando se levantaba el altar y se ponía el sacrificio, tenía que descender fuego y entonces ese humo, la gloria se manifestaba porque Dios manifestaba su fuego a través del sacrificio que le poníamos delante. Cuando aceptas pagar el precio por seguir a Jesús, te estás convirtiendo en su discípulo, su discípula. Y si aceptas, va a doler, pero va a haber gloria. Amén. Y eso es fantástico, ¿no? Si alguno edifica sobre este fundamento, se refería a Cristo Pablo en el verso 12, con oro, con plata o con piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno, si permanece, lo que edificó recibirá gloria, llevará recompensa. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Dice en el verso 16. Bueno, ser templo. Así que ya no somos individuos. Una mariposa puede quedar muy bonita, pero no saben lo que es muchas mariposas juntas. Muestran más gloria. Y tenemos que decir, Señor, hazlo en nosotros. Una cosa muy importante. Si yo formo parte del cuerpo de la iglesia, porque todo el propósito de Dios siempre fue habitar en el hombre. Pero claro, tú solo no, aunque eres templo del Espíritu de Dios, tú solo no puedes llevar toda la gloria que eso representa. Así que la iglesia somos la corporación. Todos unidos podemos recibir y llevar y portar la gloria del Señor juntos. Y a través de la iglesia, Dios va a transformar el mundo. Pero tenemos que estar unidos. Entender que yo soy parte de este cuerpo. Y que los que están por ahí en otras congregaciones también son parte del cuerpo de Cristo. Son mis hermanos y mis hermanas. No hace mucho
Me criticaron porque había ido a almorzar. Me había invitado el obispo de Málaga a comer con él. Y fui. Oh, ¿tú has ido a comer con el obispo? Pues sí. ¿Cómo vamos a hacer luz si no estamos con ellos? Y estuve con él y hablé con él y compartí del Evangelio. Pero eso es lo que tenemos que hacer, ser luz. Y para eso hay que estar dispuesto a que a otros te critiquen también, porque si no te molestará. Y entonces, pues ya no lo hago más. No. Vive la vida de Jesús delante de todos. Y no olvides que el cuerpo es la iglesia, porque todos nosotros, al partir el pan, somos muchos, dice Pablo, pero todos comemos del mismo pan, que es Cristo, el cuerpo de Cristo. Y todos tomamos de la misma copa, ¿no? El vasito chiquitito, pero es del mismo vino o de la misma botella, la sangre de Jesús. Así que somos uno. Él oró que sean uno como tú y yo somos uno, en el Evangelio de Juan. Y si nosotros llegamos a entender que el propósito de Dios es tener un templo santo donde su gloria pueda habitar, y eso somos nosotros. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos, la iglesia somos nosotros. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Si aceptamos eso, entonces la cabeza no es el pastor, es Cristo. Pero todas las órdenes fluyen a través de distintos sistemas en el cuerpo. Y nosotros tenemos que entender que Dios usa a unos y usa a otros como Él quiere. Y reparte dones como Él quiere. Y el don tuyo, por muy pequeñito que te parezca, Él está contando con que tú lo hagas y que lo hagas bien. No importa cuál sea el don y el talento que te haya dado. Y aunque sea barrer o limpiar los baños. ¿Sabe lo que a mí me tocó? Limpiar durante 4 años los retretes del seminario. Y un día me llamó el director y las escaleras. Dije, ¿qué te pasa? ¿Qué? Porque ese día no me había escuchado cantar. Porque yo cuando fregaba y las escaleras y cuando limpiaba los baños estaba siempre alabando. Y entonces el día que no me escuchó cantar, él desde su despacho mandó que me avisaran y ¿qué te pasa? Es que no estás cantando. Es verdad. Estaba con una carga. Pero se había dado cuenta. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos mande, con espíritu de servicio, Dios oye nuestra canción. O estás alabando o estás refunfuñando. Ya se fueron y me han dejado que yo termine aquí. Porque algunos se iban y me dejaban el trabajo. Y me podría haber quejado. O haber ido a hablar con el director, que se marche, me dejan. Pero yo alababa al Señor. ¿Y saben qué? Valió la pena. El director me estimaba. Porque cuando aceptamos servir, nos estamos pareciendo al Maestro. Necesitamos, por lo tanto, entender el Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la vida y el Evangelio que nos introduce en el cuerpo de Cristo. Por eso Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Estás en Cristo, Cristo está en ti. Y cuando somos conscientes de esa realidad, te plantas frente al enemigo y no hay quien pueda. Por la sencilla razón que tú sabes quién es el que está contigo. Mayor es el que está en nosotros, decía Juan, que el que está en el mundo. Mayor, mucho más grande. Y le tenemos que dejar fluir. Pero recordemos, tenemos que morir a este mundo. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente,
para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Parece como que no siempre parece agradable. Incluso no parece perfecta. Algunas veces incluso ni parece buena la voluntad de Dios para mi vida. ¿Es que Dios no me entiende o que no sabe lo que yo quiero? Pero cuando tú dejas de conformarte al sistema de este mundo y empiezas a tomar las formas de Cristo, vas a llegar a comprobar que la voluntad de Dios para tu vida y para todos sus hijos es buena, es agradable y es perfecta. Aunque venga disfrazada, las mejores bendiciones son las que vienen disfrazadas. Porque no se pueden imaginar la alegría con que yo me fui a la cama aquella noche como un joven estudiante sin dinero, pero con un par de botas nuevas que me abrigaban los pies. Más importante que haber tenido el bolsillo lleno y haberme ido a comprármelas. Papá, cuida de mí. Desde entonces no le echo la culpa a los demás. Callo, ocúpate tú. Desde entonces es importante entender que hay alguien que está contigo y se entera de todo y está preocupado por ti, pero está esperando que respondas a la manera del Hijo. Los hijos de Dios responden a la manera del Hijo de Dios, porque su vida está cambiando. Transformaos pues. Yo le diría, ¿se atreven a decirle, Señor, transfórmame? Dice el texto, el Padre le agradó que en él habitara toda plenitud. La plenitud de Dios quiere habitar en ti, en mí. Con esto termino. Si estás muy lleno de otras cosas, nada puede ocupar el lugar de otra cosa. Ahora, si nos vaciamos de nosotros mismos, Él puede llenarte de su vida. Pero tenemos que estar dispuestos a vaciarnos. Y cuando vacías lo que hay en ti, el viejo hombre, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de sentir, tu carácter, tu voluntad, tus emociones, tu manera de pensar, tu mentalidad. Cuando dejas que el alma que ha querido dirigir, que no sabe dirigir, porque el alma no sabe dirigir nuestras vidas, porque precisamente el alma es lo que ponía en contacto el espíritu del hombre con el cuerpo. Y como el hombre murió espiritualmente, pues el alma buscó las instrucciones, quién me dice lo que tengo que hacer, y la carne empezó a decirle lo que tenía que hacer. Y por eso el alma siempre está sujeta a las pasiones y deseos de la carne. Pero el espíritu no. El que ha nacido de nuevo, el que tiene el espíritu de Dios puede decir, yo haré la voluntad de mi Padre. ¿Estás dispuesta? Le decimos, llévame a vivir el Evangelio completo. No solamente el de la gracia que me perdona, sino también el de la vida de Jesús en mí. Lléname de tu vida. Y para eso me vacío. Acepto la metamorfosis. ¿La aceptas tú? Puede doler, puede costar, pero vas a llevar la gloria y el resplandor de Jesús en ti. Vamos a orar un momento, pero si quieres decirle sí al Señor, acepto, quiero vivir la vida en Cristo y que Él viva a través de mí. Eso significa me vacío, dejo de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Él quiere, para hacer su voluntad. Te invito a que te pongas de pie y ahí donde estamos vamos a decirle, quiero Señor. Y si necesitas oración, pasa al frente. Pero una cosa es, dile que sí.
Padre, te necesitamos. Señor Jesús, viniste para darnos vida y vida abundante. Pero muchas veces nuestra vida no hay abundancia porque hay demasiado del mundo. Perdónanos y cámbianos. Y aceptamos la metamorfosis que tiene que producir en nosotros. Pero queremos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Queremos llevar su gloria. Queremos llevar de su poder. Queremos llevar de su fuego en nosotros. Y por eso oramos. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, así como se hace en los cielos. Y cumple tus propósitos, Señor, en nosotros. Queremos ser la iglesia que tú vienes a buscar. Queremos ser la iglesia preparada, sin manchas, sin arrugas, lozana, lista para marchar contigo. No queremos, Señor, que vengas y que nos quedemos atrás. Por eso oramos. Transfórmanos. Una vez más, Espíritu Santo, ten la paciencia y sigue trabajando en nosotros. Y muestra la gloria de Jesús a través nuestra. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Te bendecimos y declaramos que tu nombre es 3 veces santo. Derrama tu gracia. Nos arrepentimos de haber seguido arrastrándonos. Queremos volar alto. Nos arrepentimos de haber tratado de salirnos y cumplir con nuestros propósitos en lugar de haber aceptado y haber dicho: hágase tu voluntad. Trabaja en nosotros. Hazlo así para la gloria del nombre de Jesús. Ven, Señor, ven.